A mí me interesa como mujer y como deportista el acceso al deporte. Bien. Me parece un tema del que poco se habla también, ¿no? Por ahí pensamos en las medallas olímpicas o las medallas mundialistas, sudamericanas, y pensamos en, bueno, que un país piensa o no piensa el deporte en función de cuántas medallas tiene o no tiene, ¿no? Y creo que el deporte en un país tiene que ver con otras cosas, como venía diciendo al principio. Creo que es el lugar que le da la sociedad al deporte, el lugar que después el deporte puede desarrollar o no. Y también en este sentido pienso en esas medallas que te decía recién, y por ahí vemos el nombre grabado y dice Vicky Granato, pero en esa medalla está el nombre de mis papás, está el nombre de mis entrenadoras del club también, que me acompañó en mi formación. Están, bueno, también está el Estado, que posibilitó o no en su momento que yo pudiera seguir practicando este deporte. Y así un montón de actores, ¿no? Pienso en los actores privados también, pienso en el sponsor que tenemos como jugadoras de hockey, y todos los que hacen posible esa medalla. Por eso hay algo que para mí es muy interesante, que tiene que ver con esto de la hazaña deportiva, ¿no? El heroísmo de los deportistas y las deportistas cuando ganan una medalla. Eh, Porque sabemos cómo es la infraestructura deportiva en nuestro país, no es de ahora. Obviamente que ha habido gobiernos en los que hemos sido más acompañadas, pero es algo que es transversal a la historia argentina. Yo te comentaba que por ejemplo, cuando yo me gradué en la Universidad de La Plata, mi tesis tiene que ver con el alto rendimiento como política pública. Y me tocó investigar ciento y pico de años de historia del deporte, en los que no encontré absolutamente nada en los primeros 100 años que tenga que ver con un acompañamiento real al deporte olímpico, al deporte de alto rendimiento, ni siquiera acompañamiento, sino también un pensamiento estratégico para poder pensar un ciclo olímpico. Eh, no encontré nada, o sea, no estoy hablando de un lugar partidario, sino de un lugar desde la investigación, ¿no? No encontré nada en ningún gobierno, excepto sí alguna ayuda esporádica, algún reconocimiento ante ganar alguna medalla, un campeonato del mundo. Y sí lo empecé a encontrar por ahí en los últimos 20 años de historia, ¿no? Con la creación del ENAR. Estamos acá en el CENAR, que hoy en día es administrado hace más o menos 10 años por el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, que con sus vaivenes, porque, bueno, obviamente la política argentina es muy inestable, también hizo que el ente fuese inestable y que el acompañamiento hacia nosotras, y bueno, y todos los deportistas que estamos acá, también sea inestable. Lo que digo es que tiene que ver con el lugar que la sociedad le da al deporte. Cuando la sociedad considera que el deporte es algo prioritario, se crean organismos, se crean instituciones, se crea un acompañamiento, el Estado tiene que visibilizarlo y también acompañarlo porque es una demanda social, ¿no? Y creo que eso es fundamental, ¿no? Y como te decía hoy, en la medalla aparece mi nombre, en la medalla aparece el nombre de mis compañeras, pero en ese llegar, que bueno, como también te decía, solamente el 1% de los que practicamos deporte llegamos a estos lugares, ¿no? Y tiene que ver con todo lo que te mencionaba hoy, con ese acompañamiento interdependiente de familias, de sponsors, del Estado, de los clubes, ¿no? Que sin uno no existirían estas cosas. Y por ahí se busca esto, yo lo veo mucho en el deporte por ahí profesional, no tanto en el deporte amateur, pero sí nos pasa que cuando recorremos el país, muchas madres, muchos padres dicen a sus hijos, queremos que sea leona, o ella quiere ser leona, ¿no? Y el deporte es otra cosa, ¿no? Ojalá que todas las jugadoras que conocemos en el país tengan la posibilidad de llegar hasta acá, si es lo que desean, si es lo que sueñan. Me parece que es algo espectacular que nos vean como el reflejo de algo posible, que nos vean como el reflejo de algo que las entusiasma y que admiran y que es por lo que estamos acá, ¿no? Por defender la camiseta argentina, por llevar a lo más alto, por inspirar a las nuevas generaciones, pero sobre todo me parece lo más importante es entender que el deporte es la posibilidad de encontrarte con otros, la posibilidad de conocer otras experiencias, de igualarte con tus compañeros y con tus compañeras. Es el desarrollo de la comunidad, ¿no? Que muchas veces nos sentimos desconectados de los demás, un poco como lo que decías vos, ¿no? Las pantallas nos alejan. Creo que el deporte hoy en día es el único lugar donde todavía hay un encuentro, donde todavía hay un diálogo, donde todavía hay que respetar las reglas y entender que hay alguien que las impone y que hay que respetarlo. Creo que es un lugar que hay que cuidar, que es un lugar muy valioso y que lo más importante es que las nuevas generaciones puedan habitar esos lugares como,
como el sueño más grande, ¿no? Que obviamente ser leona es algo espectacular y lo como te decía, es a lo que todos y todas creo que aspiran cuando empiezan a hacer deporte o los modelos que se ven, pero creo que también es muy importante que habiten la cotidianidad de sus clubes, de sus compañeras, de sus equipos, pensando que es lo más valioso que tienen, porque muchas veces es lo más valioso que hay. Y a partir de eso, como decías vos también, creo que las generaciones ya, no las nuevas generaciones, sino las generaciones que ya venimos hace un tiempo en este mundo, acompañar esos procesos y entender que también, como la escuela, el club, el equipo y el deporte, son lugares donde construimos el país en el que queremos vivir, la ciudad que queremos tener y el mundo que queremos habitar. Y en ese sentido, desde mi parte, desde una jugadora ya adulta, grande, que ya hizo su recorrido en un montón de instituciones, creo que va más por ese lado mi mensaje, ¿no? De, de la importancia que tiene el deporte como ciudadana, que yo le doy al deporte y no que el deporte me da a mí, porque a mí el deporte no me da nada si solamente lo agarro así abstractamente. Tiene que ver con cómo habitamos el deporte, con cómo lo conducimos, cómo lo dirigimos, cómo lo habitamos, como sumamente transformador para la sociedad.